Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. En los próximos minutos tenemos un contenido muy especial para usted. ¿Cómo viven los mexicanos en el estado de la Florida ante estas nuevas leyes que están ocurriendo y que toman vigor en las próximas semanas? ¿Cómo se prepara la comunidad mexicana? Hoy conversamos con un hombre muy importante, muy influyente de esta comunidad. Ha sido gobernador, ha sido alcalde y viene a conversar con nosotros de temas desde espirituales hasta del servicio público. Hoy mi invitado especial, el cónsul de la ciudad de Orlando, el cónsul de México en la ciudad de Orlando, Juan Sabines, en breve. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Si está en la radio escuchándonos, gracias por escucharnos. Y también si está en nuestras plataformas, dele follow o dele like para que pueda continuar recibiendo nuestro contenido. Soy el pastor Jesús Manuel Torres y en este momento tenemos un tema que es muy importante para toda la comunidad hispana. Hemos trabajado temas espirituales, pero hoy vamos a hablar también temas que están relacionados a la espiritualidad. Sin embargo, la inmigración es algo que siempre está en boca de todos, especialmente en los Estados Unidos, donde gran parte de nuestra audiencia nos está viendo y nos está escuchando. ¿Qué ocurre con nuevas leyes que se están pasando en diferentes estados para poder controlar la migración? Voy a hablar con alguien que conoce esto de primera mano. Ha sido gobernador, ha sido alcalde en la ciudad de Chiapas. Este es un estado maravilloso en México. Y también es cónsul de México en la ciudad de Orlando desde el año 2015. Un servidor público incansable, siempre lo vemos en todo lugar, representando a su comunidad, y no solamente en la ciudad de Orlando, sino en todo el estado, donde por más de 56 condados tiene a su cargo la comunidad mexicana. Y hablo del cónsul Juan Sabines, que está con nosotros hoy. Cónsul, gracias por acompañarnos. Pastor Jesús Manuel, es un honor estar aquí en su iglesia, estar con usted otra vez. Gracias por estar acá y sacar su tiempo. Yo quiero que comencemos en esta oportunidad hablando de los más recientes desarrollos. Sé que tenemos muchos temas por delante, tanto políticos, sociales, pero me gustaría comenzar con algo que pueda darle a la gente el contexto de quién es Juan Sabines, porque servir como cónsul es algo que a veces la gente no entiende muy bien. ¿Qué es lo que hace un cónsul? Y por lo que veo, en usted le corre en la sangre el servicio público, porque su papá fue gobernador en el mismo estado que usted. Así que desde su papá y otras generaciones, me imagino, están en el servicio público. Así es, o sea, ese honor. Mi padre fue gran gobernador de Chiapas, y lo que te comentaba, el servicio público, desde mi punto de vista, es una vocación, es un don que te da el Señor, que no lo adquieres, que no lo compras, que no es fácil, ¿no? Sí. Y que Dios te da la oportunidad de servir. O sea, que lo ve como un ministerio. Es un ministerio de vida, de donde cualquier lugar que te sitúes debes servir a los demás, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Esa es la vocación que se nos da, como les da la vocación a los médicos, como le da la vocación para difundir la palabra o ser profeta. Así también da vocación para el servicio público, y eso nos toca, y eso, pues gracias a Dios, a eso nos dedicamos. Y usted es licenciado en Ciencias Políticas y Administración, estudió en la Universidad Iberoamericana, tiene estudios adicionales en Relaciones Internacionales, así que por ahí llega a ser cónsul de México en la Florida. Sí, no soy de carrera, como muchos, como la gran mayoría de los cónsules, pero bueno, pues la experiencia que me dio como gobernador, tuve muchas relaciones con otros países, con mucha cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos. Hemos siempre estado muy cerca de este país, al que queremos y admiramos mucho, y también con los centroamericanos, ¿no? Claro. Y una pregunta que quiero hacerle, cónsul. Siendo gobernador, siendo alcalde, ¿qué es lo más que le interesa como servidor público? Porque hay gente que le interesa más la inmigración, otros se inclinan más hacia la salud. ¿Qué es lo que le preocupa de la comunidad mexicana en la Florida hoy? Bueno, en la comunidad mexicana en la Florida es la justicia, que tengan derechos. Eso es lo que nos ocupa de la migración. Que nos puedan ver a la comunidad mexicana, a la comunidad migrante, no importa qué país, como en la parte religiosa, pues siempre fueron migrantes. La Sagrada Familia fue migrante por mucho tiempo. Todo el tiempo hablamos de un pueblo de Israel migrante. Entonces, también ver a los migrantes como iguales, como hermanos.
Ese es mi sueño, ¿no? Esa es la meta y es lo que luchamos cada día. Para ¿Está difícil ese sueño? Sí, es complicado. En ocasiones en ese país bastante complicado para la comunidad mexicana y para otras, no solamente la mexicana. ¿Cuántos mexicanos hay ahora mismo en el estado de la Florida? Calculamos nacidos en México que vivan acá alrededor de 800,000 mexicanos, Wow. pero los hijos de mexicanos nacidos en Florida, pues hablamos de más de 1,000,000. Así que es una comunidad muy grande. Y también mucha gente que tiene aquí visa de trabajo, o son residentes, o son ciudadanos. También es una buena comunidad. ¿Cómo es el proceso para un mexicano llegar a la Florida? ¿Cuáles son las condiciones más comunes que se ven a diario de un mexicano llegar a este estado? Es una larga historia. En la década de los 80s, cuando estaba el movimiento de César Chávez, pues los empleadores de las granjas decidieron cambiar a los chicanos para traer personas sin documentos. Así empieza a llegar trabajadores agrícolas acá. Pasa el tiempo y ya no tenemos nueva migración migrante. Actualmente no hay indocumentados que hayan llegado ayer o antier a la Florida. Lo nuevo es que tenemos, es el estado con más visas H-2A de todo Estados Unidos. Es decir, sin necesidad de hacer leyes antimigrantes, ya era Florida el estado con, por lo menos mexicanos, con más trabajadores mexicanos con visa de trabajo. La H2A, 51,000 ante 43,000 de California. Y California produce mucho más que Florida. O sea que la mayoría de los ciudadanos mexicanos en la Florida se dedican a la agricultura. Sí, los llegan con visa, la gran mayoría. Sí. Los que no tienen visa se han ido pasando también en la agricultura, pero también a la construcción y a los servicios. Claro. Y esa es donde ahí está la mayor preocupación. Y ahí entonces llegamos a lo que son los recientes escenarios, ¿no? Hay mucho que se ha dicho de las nuevas leyes que entran en vigor en la Florida y que tienen a muchos atemorizados, incluyendo hemos tenido visuales de personas que han salido del estado de la Florida y han decidido irse del estado por unas nuevas leyes que pasó el gobernador. El gobernador Ron DeSantis alega que estas leyes no son nuevas, que estas leyes ya estaban y que sí algunas nuevas disposiciones entraron en vigor, van a entrar en vigor, pero que son cumplimientos de leyes que ya estaban, como imponer multas a las personas que emplean inmigrantes sin documentos, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted está trabajando con esto como cónsul y cuál es el ambiente allá afuera en la comunidad mexicana? Bueno, en primer lugar, yo he buscado tener diálogo con el gobernador. Lo tuve mucho con Rick Scott, ¿no? con el actual senador. Lamentablemente, el gobernador DeSantis, siendo hijo de inmigrantes, pues no nos ha dado la oportunidad de compartirle lo que aportan los migrantes a su estado y también mostrarle lo que él no conoce de su estado, ¿no? Precisamente la parte de la migración, la parte de los campos agrícolas, porque son los más preocupados. Los empleadores son los más preocupados por la ley, porque los empleadores han llegado al consulado y han dicho, oye, yo tenía una persona que se dedica a sembrar chiles, decía, oye, yo tenía 250 trabajadores, y ahora ya se fueron y me quedan 30. O una persona que está en Kissimmee, que está construyendo 75 viviendas, me dice, oye, yo tenía 200 trabajadores mexicanos, me quedan 12. Se han ido. ¿Dónde los encuentro? Y lo que está pasando es que la gente que no tiene documentos se está yendo a otros estados por temor a estas leyes. Y creo que sí, el gobernador puede decir que estas leyes ya existían. No, la SB 718 es una nueva ley, obviamente, y que son facultades federales, no estatales. O sea que dentro de usted dice que quisiera hablar con el gobernador, ¿para qué? Para mostrarle los aportes de los migrantes a su estado. Él dice... ¿Usted piensa que él no lo sabe? Yo creo que no lo conoce. Por ejemplo, él dice, y lo demuestro, él dice, no pagan impuestos, nos cuesta el sistema de salud. Es falso. Si tú vas con un doctor y no tienes documentos, el doctor no tiene seguro. Si no tienes Social Security... el doctor no tiene acceso a ningún tipo de insurance, de aseguranza, como dicen en español. Entonces, pagas la consulta. O sea, la gente va al doctor y paga. ¿Cuánto me cuesta ir al doctor? Pues yo cobro $200. Pagas la consulta. Entonces, no es cierto que el sistema de salud esté sosteniendo a los migrantes. Y sí pagan impuestos. El Tesoro, el Banco de Tesoro de los Estados Unidos, que no pierde, ellos quieren, si eres documentado, no te preocupes, puedes pagar impuestos. Y nosotros invitamos a la gente que pague impuestos a través del IT number. Entonces, en los datos de 2019 del Centro de Impuestos, dice
que las personas sin documentos pagaron $600 millones de impuestos en la Florida a cambio de nada, mediante el IT number. Si no tienes Social Security, puedes pagar impuestos con el IT number. Y esa recaudación de income tax, de property tax, fue de arriba de $600 millones a cambio de nada. ¿Cuáles serían las áreas que más se van a afectar? Yo creo que de acuerdo a su visión. Bueno, el gobernador está afectando a la construcción. Este empleador decía, yo tengo compromiso de entregar las casas en el mes de julio. Ya no voy a cumplir. Me van a demandar. Hoy las casas iban a costar $140,000. Ahora me van a costar más porque ahora el roofing, en lugar de costarme $20 la hora, me va a costar $80 la hora. Entonces, va a afectar a la economía del Estado. No solamente, los migrantes se van a ir. De eso no se preocupe. O sea, a ellos les va a afectar. Van a ir a cambiar de trabajo, van a ir a Georgia o a Carolina, o se van a Illinois. Pero el que se va a afectar es el empleador, el que estaba trabajando, desarrollando Florida. De por sí, hay una enorme crisis de empleo en Florida. Tú vas a un restaurante y, oye, me da una mesa. Y tú la ves la mesa vacía. Y dices, no, esa mesa no está disponible porque no tengo meseros. Sí. O sea, ya de por sí es un estado que le faltaban empleos. Y ahora ¿piensa que el gobernador de la Florida se precipitó? Yo creo que se precipitó, creo que no conoce la realidad. O sea, lamentablemente no la conoce. Por eso quiero hablarlo con él. Nosotros no somos de confrontación, nosotros no queremos pelear con el gobernador. Ahora, o hicimos muchas cosas con él. Ahora, usted, ojalá se pueda dar y ojalá la vicegobernadora es hispana. Es hispana. Y puede estar escuchando este programa o puede estar escuchando esta entrevista. Y tenemos muy buena comunicación con la vicegobernadora del estado, Ginette Núñez. Nunca nos ha negado una entrevista, siempre nos llama mensualmente para hablar en nuestros programas, o sea que estamos con mucho gusto dispuestos a abogar para que se dé esa reunión. Será formidable. Por el bienestar de todo el Estado, no solamente por los migrantes mexicanos, sino por todo el Estado. Ahora, usted reconoce que hay un problema en la frontera. Sí, desde luego. O sea, hay un desorden en la frontera. Por supuesto. Hay un desorden, o sea, y el punto que hablan las personas que se van al extremo, ¿verdad? De decir, no queremos más inmigración, no queremos a los migrantes acá. Eso es un extremo, ¿no? Todos los países necesitan migración, todos los países necesitan migración. De hecho, tenemos candidatos ahora mismo en el Partido Republicano que han dicho, no, yo no estoy en contra de la migración, pero yo estoy a favor de que se haga de forma legal y que haya una vía legal para hacer la migración. Pero hay un desorden en la frontera y eso tiene un costo gigante para el Estado, para la nación, para todos, ¿no? Y dentro de los extremismos que uno pueda ver de un lado y de otro, uno se pregunta cómo se resuelve ese problema. Porque es bien fácil decirle a Estados Unidos, tienes que abrir la frontera porque si no, no eres compasivo, no estás recibiendo a los migrantes, eres un dictador. Pero el lunes entrante yo salgo a Cancún y me imagino que no me dejan quedarme a vivir con mi familia en Cancún. Aunque sea millonario, tendré que pasar un proceso legal para hacerme residente en México. O sea, no es algo que ningún país tenga, no es exclusivo de los Estados Unidos. No, te cuento rápido, pastor. Primero, Florida no tiene fronteras, así que lo saquemos del paquete de la frontera. ¿Quién está pagando el costo de la frontera? México. Porque hoy la gente que está llegando a pedir asilo a los Estados Unidos, desde la era Trump, te dicen, espérate en México. Stay in México. Entonces nosotros tenemos decenas de miles de migrantes de Haití, de Venezuela, de Centroamérica, de África, de Rusia, de muchos lugares que están pidiendo asilo en los Estados Unidos. Pero las nuevas disposiciones de este país es espérate en México. Entonces tenemos una crisis, claro. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de shelters, de atención, de un enorme número de personas migrantes que están en la frontera. México podría deportarlos también y decir a este país, oye, no, pues mándalos a su país de origen. Pero México es un país humanitario. Entonces, por lo tanto, lo recibe, porque somos un país humanitario. No lo podemos deportar después de todo el viaje que han hecho. Este país ha dicho, si entraron de forma ilegal a México, no tienen derecho al asilo. No tienen derecho. Entonces, ¿en México qué está haciendo y cuál es la solución? La solución es invertir en donde está el problema. La nueva migración no es mexicana.
La nueva migración es venezolana, la principal, centroamericana. Desde luego, hay un problema en Venezuela que todos conocemos, Sí, pero sí, bueno, sí. pero no en Centroamérica. Honduras, Guatemala, El Salvador. ¿Qué hay que hacer? Invertir ahí para que la gente no salga de sus países. Pero se mandan bicocas, se mandan muy pocos recursos de cooperación internacional. Siendo este país tan generoso en tanta cooperación internacional, es increíble que se le mande más recursos a Ucrania para una guerra que para la ayuda humanitaria a Sí, claro. Centroamérica, ¿no? Es Son cosas uno de los increíbles. puntos. Y otro de los puntos que dice el gobierno es que lo envían y los políticos mexicanos son corruptos y lo votan. No, es que no es para México, es para Centroamérica. Por eso, y pasa lo mismo en Nicaragua, y pasa lo mismo en Panamá, y pasa lo mismo. Escuchamos este vaivén, mientras tanto los políticos disuelven estas diferencias que nunca lo han hecho. Mi pensar como pastor y como periodista, ¿no? Es el dolor de las familias que están atrapadas en esa situación. Totalmente. Los que están sufriendo hambre, los que están sufriendo persecución, los que vienen de países que los persiguen políticamente y no tienen la capacidad de refugiarse o de buscar un... O sea, pongamos el ejemplo de Honduras, la Mara Salvatrucha, todo este tipo de gangas que te amenazan con secuestrar a tu hijo y uno quiere salir inmediatamente para proteger a los hijos y el sistema está roto. Yo creo que todo el mundo concuerda en que el sistema está roto y hay que arreglarlo. La pregunta, usted que tiene tanto conocimiento en eso, ¿cómo hacerlo? Desde un punto de vista neutral, que no sea la liberalidad de abrir la frontera y que Estados Unidos asume el costo de todo, y el centro, ¿no?, de traer ideas a la mesa de que se pueda pasar una legislación comprensiva. Yo te propongo soluciones súper concretas. Te decía, prevenir la migración no es que se lo des a los gobiernos, es que lo inviertas en la gente. O sea, la cooperación de este país tiene dos agencias, USAID y USTDA, y las dos pueden hacer un gran beneficio invirtiendo en Centroamérica, que es donde está llegando la mayor número de personas que cruzan México para llegar acá. Hay diferencias en el asilo, ¿no? La gente quiere entrar vía asilo. Todos los venezolanos están buscando asilo. Tienen ciertos requisitos, en fin, pero la mayoría está huyendo. Y en Venezuela es factible porque el país para Estados Unidos está en una crisis total, también Cuba, entonces es más fácil para ciertos países lograr el asilo que para otros, que Honduras o que México, que Guatemala, en fin, no es tan fácil. En México te pasa, oye, yo vengo de Salina Cruz, quiero asilo. Y llegas acá, te dicen, oye, ya vi que sí, está muy mal esa ciudad, pero te puedes ir a Oaxaca y ahí no hay problema, entonces no tienes que pedir asilo. A los mexicanos se les niega el asilo, por lo general. La segunda vía para entrar a ese país es ilegal, cruzar la frontera de manos de polleros. Eso no más, eso nunca más. Nosotros le pedimos a la comunidad mexicana que no cruce la frontera de manos de traficantes de personas, porque para empezar son delincuentes. Vas a estar dando dinero a la delincuencia. Tal vez no te crucen, tal vez te desaparezcan. Lo sabemos, lo hemos visto. La única vía legal es entrar con visa de trabajo. ¿Qué logró el presidente López Obrador con el presidente Biden y el ex canciller Marcelo Ebrard? Lograron llevarse para México y Centroamérica más de 80,000 visas de trabajo H2B y más de, número indefinido de H2A. Por eso este estado es el que tiene más visas con H2A. Esa es la vía. ¿Y qué es lo que nos han prometido? A ver, si el propio presidente Trump decía, son essential workers, los trabajadores del campo, la vía legal. Si un mexicano o un guatemalteco lleva aquí viviendo 5 años o 10 años, pagando impuestos y no tiene ningún riesgo criminal, denle camino a la ciudadanía, a los DACA, a los estudiantes, a los Dreamers. Ellos se han formado en este país. Va bastante tiempo. No hablan español. Ellos son de este país. Ellos dicen, me decía un DACA, oye, yo me di cuenta que no era de este país cuando llegué con mi compañero de clases y el maestro me dijo, oye, tú no tienes derecho a irte al college porque tu amigo sí. Pero si yo tengo mejores calificaciones, mi abuela me decía, estudia, hijito, para que triunfes en la vida. Y si tú estudias y por más que hagas, no puedes superarte porque no tienes los documentos. No es tu culpa estar en este país. Entonces creo que falta, otra vez, el cristianismo, la fe, la humanidad, de ver a los demás como iguales y darles camino a la ciudadanía a los que ya están acá. Y los que vienen, visa de trabajo, no hay de otra. ¿Por qué se perdió el humanismo? Bueno, ¿Dónde se perdió? ¿Por qué los políticos siguen de ambos partidos pasándose la bola,
de cancha a cancha y dice, no, la culpa es tuya, no, tú abres la frontera, no, tú esto. ¿Cómo llegamos a este punto de no retorno de las leyes que estamos viendo? Bueno, yo creo que este país siempre ha sido humanista. O sea, si tú recuerdas cómo llegaron los mexicanos a este país, por una iniciativa del presidente Roosevelt. Cuando se fueron los jóvenes a la Segunda Guerra Mundial, se hizo el programa Bracero, que duró hasta el presidente Johnson. Después, si tú vas a casa de los mexicanos acá que tienen ciudadanía, vas a ver la fotografía de Ronald Reagan, una vela. Y le están rezando. Oye, ¿qué es el abuelo? No. Es que él me dio mis papeles. Claro. Es que Reagan hizo una amnistía y formalizó la vida de más de 3 millones de personas, 2.900.000 mexicanos. Les dio la residencia y la ciudadanía. Es el gran reformista, ¿no? Y era el hombre grande, ¿eh? De ahí para acá no ha pasado nada. Entendemos que este país tuvo que cerrar por los atentados de 2001. Sí, obviamente, es lógico, se entiende. 9/11. Es 9/11, tremendo, de 2001. Así que ahora ha pasado los años y creo que tú ya conoces a la jueza que vive aquí. O sea, si tú ves lo que se ha prometido tanto. O sea, que el gobierno de México que usted representa como cónsul, si lo escuché bien, dice, basta ya, no inmigración ilegal. No cruce de frontera. Así es. No favorecemos que crucen con coyotes. Jamás. Ni con traficantes de personas. Eso no es algo que nosotros estamos avalando ni procurando. Este gobierno, Marcelo Ebrard, cuando era el canciller, firmó, su primera gira internacional fue a firmar el Pacto de Marrakech, que significa, te comprometes a una migración legal, ordenada, regular, segura, y nosotros le pusimos en México y humana. ¿Eso qué es? Que la hagamos mediante la vía legal, de forma ordenada y con visa de trabajo. Es lo que estamos promoviendo. El consulado no se cansa de promover visas de trabajo, de buscar que la gente venga con visa. Por eso te digo, llevamos aquí 50,000 trabajadores con visa H2A. Ningún estado tiene más trabajadores con visa. Por eso no había necesidad de reformas antimigrantes. Claro. Si ya se había hecho así, ¿por qué el gobernador, insisto, no conocía que había aquí 50,000 trabajadores agrícolas con visa? Ya era el estado número 1 sin necesidad de ninguna ley. Creo que el humanismo se fue perdiendo. ¿Reconoce usted que el Partido Demócrata usa esto como un balón político? Realmente prometiendo el camino a la ciudadanía todo el tiempo que nunca ha llegado. Que no lo cumple nadie. Aun cuando han tenido congreso y presidencia y nunca han hecho nada. No, desde luego, creo que el DACA, que fue un programa muy importante del gobierno de Obama, se quedó corto. Tuvo que hacer una reforma de ley. Digo, el único que lo ha hecho es Ronald Reagan, ¿no? Lo reconocemos a los hechos. Para usted es el único referente, el último referente. Es el último referente que admitió la migración con humanismo. A partir de ahí ha habido nada más paliativos. Ha habido el DACA. Y después una política que lo de la ley, lo que más nos preocupa de la ley no es lo que dice la ley, sino los efectos secundarios, que puede haber, como lo hemos visto en algunos lugares, pues otra vez esos grupos de extremistas, supremacistas, ver otra vez la bandera de la República Confederada, que lo único que nos recuerda es la esclavitud, ¿no? Porque no tuvo otro aporte más que ser esclavista ese tiempo. Qué preocupante que vayamos a ese extremo. Y eso no es un tema de partidos, es un tema que se ha despertado, que ahí estaba escondido. Es una minoría, pero puede provocar agresiones hacia la comunidad migrante. Eso es lo más preocupante lo que más nos aflige, los efectos secundarios de la ley. Yo estoy de acuerdo y me parece que no debemos llegar a ese punto. Y ya para finalizar el tema de la inmigración, ¿no? Y pasar al otro tema final, a mí me parece, seamos conservadores o seamos de centro, o seamos de izquierda, o sea lo que usted sea, me parece que estamos en un punto de no regreso demográficamente en Estados Unidos. El censo de 2020 mostró que tanto la comunidad puertorriqueña, la mexicana, la venezolana, se están apoderando de lo que es la demografía. Son los demográficos de mayor crecimiento en Estados Unidos. ¿Quién va a detener a los puertorriqueños que son ciudadanos americanos de venir a los Estados Unidos? Bueno, te quiero contar eso, pastor. Insisto, le hemos buscado al gobernador por todas partes y no nos ha dado la oportunidad de platicar con él. Entonces hicimos una alianza. ¿Qué sector de la población es ciudadano, habla español y también es humanista? La comunidad boricua. Entonces nos reunimos la semana pasada con una cantidad de líderes de Puerto Rico
Ellos son ciudadanos. Ellos tienen derecho a votar y a ser votados. Desde el primer día. Desde el primer día. Claro, pero ahí hay otro punto. Hablando de la comunidad puertorriqueña, que ese es otro sistema roto. El puertorriqueño, mire esto para los que no sepan este detalle político de la isla de Puerto Rico. Nosotros los boricuas en la isla no podemos votar por el presidente ni por congresistas. Pero acá sí. Pero tomamos un avión, nos mudamos a la Florida y ese mismo día votamos. Claro. Por eso es la alianza. Por eso estamos en una alianza con la Comunidad Boricua, que muchas veces no vota. Entonces, pero es paradójico, ¿no? Es paradójico. Tener casi 4 millones de ciudadanos americanos en una isla que no pueden decidir quién envía a su hijo a la guerra, como decide el presidente de los Estados Unidos, pero esos mismos ciudadanos se pueden montar en un avión y ir a votar a un estado donde se quieran mudar. No se lo pueden impedir. No se lo pueden impedir. ¡Qué locura! Así es. Bueno, esa es la forma legal del territorio, ¿no? De los protectorados. Como no es una colonia, no es territorio, es una colonia. Así le llaman. Guam, Islas Vírgenes. Pero como sea, la mayoría de boricuas son la mayoría de hispanos en Florida Central. No somos los mexicanos. La gran mayoría en Florida Central es Puerto Rico. Así que, y es una comunidad con la que los mexicanos nos entendemos muy bien. No así con otras comunidades hispanas, como por ejemplo los cubanos, que también son antimigrantes, los que están en Miami. Y yo tuve un tío que era cubano y era antimigrante también. Pero qué locura, ¿no? Qué locura, qué locura. En cambio, no llegaron por un tubo. No. Tuvieron que llegar por situaciones similares como migrantes, exacto, migrantes. Entonces, por eso la alianza es con la comunidad de Puerto Rico, porque son, insisto, generosos, humanitarios, participativos y son muy empáticos con la comunidad mexicana y con la comunidad migrante. Yo tengo el privilegio de colaborar con mucha gente de Puerto Rico, tengo grandes amigos en Puerto Rico, admiro mucho a la gente de Puerto Rico, he ido muchas veces a la Isla del Encanto, pero veo que son la alternativa. Porque son los que pueden votar y ser votados. Claro. Y nuestras voces en Tallahassee para defender la ley inmigrante fueron voces de boricuas. Seguro. O sea, ahí nos vimos representados. Y me alegra, ¿no?, que me diga eso, pero yo tenía menos tiempo asignado a este tema, pero ha sido muy interesante hablar sobre el tema de inmigración y es un tema consistente, ¿no?, que vamos a seguir hablando más adelante. Pero quería preguntarle, para cerrar este tema sobre las nuevas leyes de la Florida, las personas mexicanas que nos están viendo, o las personas inmigrantes que nos están viendo, ¿cuál sería su mensaje? Ya que ha analizado las leyes, ya que ha tenido tiempo, aunque no se ha reunido con el gobernador, pero ha tenido tiempo de mirar la ley, ¿qué es cierto? ¿Qué no es cierto? Háblenos honestamente. Sí. ¿Qué tiene que tener en cuenta la persona migrante que nos está viendo hoy en la Florida? Tuvimos un encuentro la semana pasada con AILA, que es la asociación más importante de abogados de inmigración de todos Estados Unidos, que tiene los mejores abogados de inmigración. Tuvo su sede aquí en Orlando y nos entrevistamos con ellos y con muchos más, con Ale, con mi familia Bota, y todos coinciden en que esta ley puede llegar a una controversia constitucional toda vez que se está extralimitando en facultades. La migración es un tema exclusivamente federal. Pero bueno, ¿qué hacer con la comunidad mexicana? Hay que documentar cualquier abuso de autoridad, ¿no? Si un turista llega, si viene a Disney, bueno, otro tema, pero llega a Disney y en Disney alguien lo para por su color de piel y le exige la licencia de conducir y lo maltrata o tiene un trato déspota con él, bueno, esos temas hay que documentarlos porque son los efectos que podrían ser discriminatorios que provoque la ley. Pero bueno, como la ley está, ¿qué ocurre? 3 consejos rápidos. Son 3 temas principales. Uno, el médico. Dice la ley, el médico tiene que informar si el paciente que usted va a atender es indocumentado. Es una pena que el doctor, en lugar de preguntarte cómo sigue ese dolor de estómago, te pregunte, oiga, ¿tiene usted papeles? O sea, eso es tremendo que el doctor lo vaya a hacer. Por eso no deje de ir al doctor. Pero así como el doctor le puede preguntar lo que quiera, usted también puede no contestar. O sea, tienes el derecho a no contestar esa pregunta. El doctor no te puede obligar a decir, oye, ¿es usted documentado o no tiene papeles? Usted diga esa pregunta, no me quiero contestar, pero no deje de ir al doctor. Porque si deja de ir al doctor, se va a enfermar y va a tener más problemas. ¿Pero usted piensa que los doctores van a entrar ahí? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo también creo que no. Por eso es una ley más política que otra cosa. Pero bueno, pero por si acaso, entonces por favor diga al doctor, no le conteste esa pregunta y no está obligado al doctor a poner una inyección para que le diga la verdad. O sea, ahí no hay problema. La segunda es el E-Verify.
que existe desde la década de los 90. El Liberty Five, si el empleador tiene la libertad de decidir si quiere o no colocar a sus trabajadores en el Liberty Five. No es problema del trabajador migrante. Si el empleador te pone, él corre el riesgo de la multa. Entonces, esa es la gran crisis que va a generar el gobernador con los empleadores. Así que de eso no te aflijas. Pero usted reconoce que es algo que ya estaba. Ya existía desde la década de los 90 el Liberty Five. Lo novedoso es que sea hoy una obligación. Porque antes no era una obligación como tal. Era una plataforma para ordenar el empleo. Hoy hay una nueva sanción al empleador de parte del Estado de Florida, que está sancionando en un tema que no le toca, que es migración. Entonces, si el empleador tiene más de 25 trabajadores indocumentados, le van a caer una sanción, una multa. Esa es la preocupación de los empleadores americanos de Florida. Esa es la gran preocupación. Pero no es un problema del migrante. Así que usted como migrante no se aflija por eso. No tenga temor. Y la otra es que los que lleguen a Florida en un vehículo y sean indocumentados, el chofer, el conductor es el que va a tener la sanción. ¿Qué hay que hacer? No venga a Florida si no tiene documentos. Por eso no es un tema que nos dedicamos a Florida. Es un tema, no vengan a Florida ni a los Estados Unidos sin documentos. Eso es un consejo permanente. Eso ya lo estábamos haciendo. Por eso tanto trabajador con visa H2A. Creo que esa parte de la ley, no sé cómo lo va a hacer el gobernador, porque si no, va a poner casetas o va a poner retenes, o no sé cómo lo vaya a implementar. Sí. No veo la capacidad logística de los troopers. Pero bueno, no venga a Florida si no tiene papeles. Que es un mensaje general de todo el tiempo. Sí, no venga a Estados Unidos si no tiene papeles. No solo a Florida. No venga a Estados Unidos si no entra con una visa de trabajo o con otra o visa estudiante. Claro. Hay visas de la A a la W. Y para eso está el Consulado de México. Y usted lleva bastante tiempo como cónsul. La gente, ustedes le sirven a la comunidad mexicana, pero también ayudan a otras comunidades. ¿Qué tipo de servicios están ofreciendo en este momento? Bueno, pues nuestra Ángela Guara, que es boricua, ya en Isfebo, también de Puerto Rico, de Morovi, ella da servicios de salud para toda la comunidad, todo preventivo. No damos medicamentos, claro, ni recetas, ni mucho menos. La gente llega ya a hacer estudios para mastografía o mamografía, para hacer ultrasonido pélvico, para pruebas de colesterol, de glucosa, la presión, en fin, de la vista. Todo el tiempo estamos sirviendo a todas las vacunas, todo el tiempo, a toda la comunidad que llegue, no importa su origen nacional. Igual la educación financiera. También tenemos trabajando esta ventanilla que permite que la gente se eduque para abrir una cuenta bancaria, para que pague sus impuestos, para que pueda tener un crédito. En fin, eso es otra ventanilla que tenemos. Tenemos la ventanilla de educación, que también es para toda la comunidad. Todos los sábados hay clases de inglés gratuitas en un consulado. No importa si son mexicanos o no son mexicanos. Sábados. Todos los sábados. Wow. Todos los sábados puede ir cualquier persona, son gratis, a tomar clases de inglés. Así tenemos todas nuestras ventanillas en función de los demás. Nuestra nueva ventanilla es la ventanilla de educación cívica. ¿Esa a qué se va a dedicar? Se está dedicando a promover que las personas que son residentes de este país den el paso a la ciudadanía. No importa si es venezolano, si es colombiano, bueno, de Puerto Rico son ciudadanos, pero todas las demás comunidades hispanas, bienvenidas a esta ventanilla para que se preparen para la ciudadanía. Y también a los que son hijos de mexicanos, también que se hagan ciudadanos mexicanos para que puedan votar en México y puedan ejercer sus derechos civiles y poder votar en los dos países. Eso es la nueva ventanilla y también se da a toda la comunidad, obviamente, hispana. Y qué bueno que pueden recibir a todo el mundo por igual, ¿no? No le preguntan si es mexicano, si es colombiano. Es algo de puente para unir a la ciudad, a toda la ciudadanía, incluyendo la puertorriqueña, la mexicana, todos juntos como hispanos. Están en la ciudad de Orlando, ¿no? Estamos en la ciudad de Orlando, pero trabajamos en 48 condados. 48 Así condados. Es. Wow. Orlando es una ciudad muy amable. La verdad que es una ciudad muy amigable. El condado de Orange en general, también Hillsborough. De la región del centro, Polk, que es nuestra zona más complicada, pero en general buena relación en la mayoría. Jacksonville, que ha ganado una alcaldesa muy abierta, pero nos toca el Panhandle. Ahí es complicadísimo para nosotros. Y por eso... ¿Por qué razón? Porque no hay aliados hispanos. ¿Y a dónde nos refugiamos? Todos los consulados móviles que hacemos, vamos a iglesias. Porque es el lugar de coincidencia de la gente. Entonces, tenemos una gran alianza con las iglesias. De todas las denominaciones, obviamente cristianas. ¿No? Por obvias razones, los hispanos casi no practican otra religión que no sea
cristiana, católica, no católica, evangélica, siempre vamos a las iglesias. Y siempre los pastores o los sacerdotes nos reciben con toda disposición y ahí hacemos nuestros consulados móviles. La gente tiene confianza en la iglesia. El migrante normalmente lo que hace es trabajar de lunes a viernes y irse a la iglesia el sábado o el domingo, según su credo. Sí. Entonces, es el lugar donde acudimos, a las iglesias, porque además nos han respaldado mucho. Nos ha tocado siempre ver que la iglesia evangélica y la iglesia católica oran por los migrantes. Esa es la parte difícil, ¿no? Para finalizar, en términos nuestras, tengo dos mundos dentro de mí. Soy periodista y soy pastor. El periodista trata los temas políticos y sociales desde una perspectiva, pero como pastor llega el punto en que tiene que ser más grande el amor por la gente, tiene que ser más grande la compasión. Y lo he dicho en mis predicaciones, si me quieren meter preso por darle de comer a un migrante, pues me meterán preso. Porque es lo que la Biblia nos envía a hacer. Es la compasión que debemos tener. Es el fruto del Espíritu Santo en la vida de alguien que está en comunión con Dios. El poder amar a tu prójimo como a ti mismo, y eso incluye a los inmigrantes. Entonces, por eso siempre abogo por esa reforma que tiene que venir, para que no haya un limbo en los muchachos que se han criado aquí, para que se pueda bajar ese desorden en la frontera que ha traído muertes, y ha traído muertes en ambas vías. Ha traído muertes a los inmigrantes, pero también a los nuestros, con la sobredosis de fentanilo y los narcotraficantes pasándonos la droga por la frontera. Así que como pastor creo que hay que abogar más, y nuestras puertas como iglesia deben estar abiertas para usted, cónsul. Le dejo saber que cuantas veces quiera estos medios, y nuestra iglesia está a su disposición para trabajar en lo que nos une, ¿no? En el amor al prójimo, en la comida para que nadie se acueste sin comer, en apoyar a los nuestros y en poder construir una sociedad mucho más equitativa y mucho más justa, ¿no? En términos de la gran aportación versus los costos y los riesgos que tiene la inmigración, especialmente cuando es ilegal. Desde luego, pastor, pero me pido algo, no veamos al migrante como una persona con lástima. Claro. El migrante viene a trabajar, o sea, viene a aportar a este país. Él lo único que pide es respetemos sus derechos como cualquier persona. ¿Sabe lo que me impactó cuando estaba comprando mi primera residencia aquí en la Florida Central, donde estamos haciendo esta entrevista? Ir al lugar donde estaban construyendo mi hogar, mi casa, un día de Nochebuena, y ver migrantes trabajando en Nochebuena, construyendo casas, trabajando fuertemente de sol a sol. Y los he visto. O sea, yo creo que la gran mayoría, el 99.9%, son gente trabajadora, son buenísimos y se unen a la comunidad, hacen de este país suyo. Y eso es importante. Aportan a ese país, te digo, y trabajan incansablemente. A eso viene. Por eso la existencia de esa reforma migratoria, para que puedan, que tanto se ha prometido, para que los que estén de aquí y estén debidamente pagando impuestos y no cometan crímenes, tengan un récord criminal limpio. Denle la posibilidad de ser un residente y denle permiso de trabajo. Ese es nuestro anhelo. Y tienes toda la razón. De los cánceres que tenemos es el fentanilo, que está lastimando tanto a ese país como a México también. Acá en el consumo, allá del lado del narcotráfico. Y también hay un problema adicional, que los delincuentes en México tienen mayor poder de fuego que las policías. Sí, ¿Por qué? Sí. Porque las armas que ellos tienen son americanas. Son poderosas, pero son americanas. 55,000 armas decomisadas, de las cuales todas americanas. Cuando agarraron al hijo de Chapo Guzmán, al tipo Ovidio, en su habitación tenían 47 armas, todas americanas. Entonces México ha pedido: paren el tráfico de armas a la delincuencia. Alguien las está vendiendo. México metió 2 demandas. Una a los vendedores de armas, que dijeron ellos: no, nosotros no somos, nosotros vendemos porque la ley no lo permite. En la segunda enmienda, entendemos. Pero, entonces, ¿quién las lleva a México? No puede llegar aquí el Chapo Guzmán a comprar pistolas y llevarlas a México. Es algún americano, algún ciudadano americano, quien las está llevando a México y las vende. 55,000 armas. Obviamente, con una policía, pues yo estoy contra las armas.
de todo, yo creo que son solo uso de gesto. Soy cristiano y respeto mucho la vida, creo en el derecho a la vida y por lo tanto no creo que las armas sean de utilidad para nadie, pero pues menos para los delincuentes, ¿no? Entonces esa es la gran tragedia y por eso ser equipo, no necesitamos como países, México y Estados Unidos no entenderíamos sin uno sin el otro. Compartimos familia. Aquí hay 36 millones de mexicanos, pero en México es el país con más americanos fuera de Estados Unidos. Excelente. ¿No? Wow, una conversación muy interesante, cónsul. Le agradezco el tiempo. Tenía una pregunta más, si la quiere contestar. Venga. En 30 segundos, mucho mejor. Hay mucha preocupación de personas boricuas, americanos, de muchas nacionalidades, que quisieran conocer México, pero por lo que escuchan en las noticias no se atreven. Por ejemplo, ese fue mi caso por mucho tiempo. Dije, no, llevar mi familia, mis niños a México, no sé con qué me voy a encontrar, hasta que un hermano de nuestra iglesia, un mexicano de corazón, Omar y su esposa, nos recibieron en su casa y de momento empezaron a mostrarme unas fotos hermosas y empezaron a hablarme de lugares exóticos, de comida maravillosa. Salí de su casa a comprarme un pasaje y a irme a México. Me dijeron, no, es muy seguro, todo es muy seguro, vas a estar bien, tu familia va a estar bien. ¿Es seguro viajar a México en familia para disfrutar de todas las maravillas? Sin duda alguna, hay lugares bellísimos, de altísima cultura y que son seguros para cuidar. Tú vas a ver el vuelo a Cancún y va lleno de americanos. Así que, aunque digan lo que diga el Departamento de Estado en recomendaciones, la gente lo sabe y son lugares seguros. Hay lugares que obviamente no hay que visitar. Es como si en ese país dijéramos, oye, no vengas a Estados Unidos porque hay muchos shootings. No, bueno, pues sí, es verdad, pero no por eso. México jamás ha puesto una alerta de viaje. No viaje a Estados Unidos porque hay shootings. No, pues te puede tocar en un centro comercial o una escuela. No pasa por una escuela que te van a matar. No, así es. Entonces, todo relativo, pero sí, ir a México desde acá, se vuela a Cancún varias veces a la semana, al día, a la Ciudad de México, también es una ciudad segura, o a Guadalajara, que son los 3 vuelos directos que tenemos desde acá. Y te decía que dábamos visas en el consulado y la mayoría se van a vivir a Mérida, jubilados, con visa, de residente, o también a Ajijic, en Jalisco, del lago de Chapala. Así que vaya a México, no se va a arrepentir. Bueno, yo espero encontrarme con todos los mariachis que pueda encontrarme y poder disfrutar de su música, su gastronomía. Y ya les contaré a toda nuestra gente que nos sigue cómo nos fue en México, en este maravilloso país que yo creo que tiene tantas maravillas para ofrecerle al mundo. Cónsul, gracias por estar con nosotros. Un placer. Más información del consulado, ¿cómo la pueden encontrar? Bueno, primero, gracias por recibirme, gracias por esa solidaridad con la comunidad migrante, gracias por las oraciones, por la comunidad migrante y también por las acciones. Y bueno, puede ir al consulado de lunes a sábado, estamos abiertos para toda la comunidad, tenemos abogados todos los días que no le cuestan para que se informe usted sobre esta ley. Y no tenga miedo, Dios está con usted. Eso es. ¿En el consulado tienen alguna página web? Sí, claro, bueno, Consulmex Orlando en Facebook, yo creo que todo el mundo nos puede seguir. Consulmex Orlando. Muy bien. Nos pueden seguir ahí en Facebook. Gracias, Cónsul Juan Sabines. A usted. Excelente, señores. Gracias. Vamos a regresar en breve con más. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Comparte esta entrevista. Me parece que ha sido de mucha orientación y una información vital para la comunidad mexicana y también hispana en los Estados Unidos. De mi parte, recuerde que Dios tiene todo el control, que poner la fe en Dios nunca nos va a defraudar, porque el libro de Romanos dice, todo obra para bien a los que aman al Señor. Ame a Dios con todo su corazón, búsquelo mientras pueda ser hallado y les esperamos en una próxima ocasión. Dele follow, síganos en todas nuestras redes. Gracias por escucharnos y por vernos. Hasta la próxima, un abrazo, bendiciones.